más el interés por yo buscar de la palabra de Dios. Ese libro, yo empecé a leer los evangelios, los 4 evangelios. Empecé a familiarizarme con la persona de Jesús. Yo me entraba allá mismo, en la Biblia me entraba. Yo pasaba horas y horas leyendo los evangelios. Y déjame decirte, a ti que estás predicando la palabra de Dios, tú que estás sembrando, maestro de escuela dominical, persona que Dios te está motivando a dar escuela bíblica a los niños, a transmitir ese conocimiento a los niños. Aunque tú no estés viendo el resultado ahora, hay un resultado que se va a ver en un futuro. Porque por causa de ese Nuevo Testamento, estoy yo hoy aquí. Y yo conocí a Jesús leyendo el Nuevo Testamento, el de Reina Valera específicamente. Hay muchas personas que son estudiosos, que son teólogos. Yo soy teólogo por la misericordia de Dios, que dicen que la Biblia Reina Valera está llena de errores, que 8 cuartos. La Biblia Reina Valera puede tener errores de escritura por la interpretación del escritor que tradujo en el momento, y como era en el siglo XV, tradujo conforme a lo que él podía entender del momento. No había carro en ese tiempo, había carreta. Su intelecto estaba adecuado a lo que él podía interpretar del momento y quiso Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en tu programa Frankie Pérez Oficial, un canal que ha nacido Dios para bendecir a todas, pero a todas las naciones del mundo. Buenos días para el que no ve de día, buenas tardes para el que no ve la tarde y buenas noches para el que no ve la noche. Gracias a ti que estás conectado con nosotros. Por favor, escríbenos ahí para saber de qué país, de qué lugar nos estás escribiendo, porque hoy tenemos una bendición muy poderosa, muy extraordinaria. Tenemos un hombre de Dios, tenemos un ministro, creo que muy preparado, con muchas cosas que decir, un testimonio poderoso. Y yo quiero que tú pongas mucha atención, porque es un joven que ha dedicado a Dios su juventud y su vida. Así que mi hermano, Dios te bendiga, manito. Dinos tu nombre, de dónde viene, para que la audiencia te conozca. Mi nombre es Tony Romero. Vengo de la iglesia cristiana Casa del Alfarero. Gloria a Dios. Sí. Y estamos aquí movidos por el Espíritu Santo para hablar un poquito sobre lo que Él ha venido haciendo en nuestras vidas. Aún desde nuestra temprana edad, aún desde conocer al Señor. Dios mío, manito. Yo no voy a hablar mucho, pues queremos escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha estado haciendo, y yo sé que mucha gente ahí con mucha hambre de escuchar a Dios hablar. Así que, manito, cuéntanos tu testimonio, tu vida. Sé que vas a leer la Biblia, pero cuéntanos, mi hermano, todo lo que Dios ha hecho contigo. Parte, sí. Antes de empezar, yo quiero compartir con ustedes el texto de Jeremías 1:4. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, y te di como profeta a las naciones. Inmediatamente yo leí este texto en el libro de Jeremías, me identifiqué con él. Porque yo puedo hablar con toda autoridad de parte de Dios. Mi familia lo saben, mis hermanos también lo saben. Yo nací en medio de un hogar humilde en San Juan de la Maguana. Soy de San Juan de la Maguana. Y mis padres, personas humildes, campesinos, mi padre era agricultor. Me crié en ese ambiente de la agricultura, los animales. Me crié en una zona un poco folclórica, en el mismo centro del municipio de Juan de Herrera, rodeado de la escuela, la escuela de música. Había mucho folclore en ese tiempo, pero también había mucha brujería. Dios. Era algo común, era algo como cultural de la persona en ese tiempo. Hoy ya no tanto. Que todo el mundo tenía cuadro en su casa, todo el mundo adoraba a un santo específico. Claro, claro. Y era como en las fiestas de palo, los pericos ripiados, y era algo como del folclore normal. Pero de parte de ese folclore y de la fiesta y de la chelcha y de, Claro. y de las palomitas y de la comida que te daban en esa fiesta, hay algo oculto que las personas desconocen.
Wow, ¿qué es lo que hay, mi hermano? Y es que se vuelve a algo abstracto, algo diabólico, algo satánico. Dios. Inmediatamente tú cuelgas un cuadro en tu casa o tú pones una imagen de un santo tal o cual. Tú estás abriendo una puerta en el mundo espiritual y tú estás dando acceso a espíritus de demonios que van a arruinar tu vida. Dios mío. Repite eso, mi hermano. Demasiado fuerte. Inmediatamente, mire, ustedes que me están escuchando, personas que no son cristianas o que están yendo a la iglesia, pero todavía tienen una penca de sábila colgada en su puerta. Dios. O que tienen a la Virgen de la Altagracia con una medallita, o que la tienen en su habitación, Vamos a meterle. en la forma en la que tú la tengas. Tú tienes una puerta abierta al mundo espiritual, pero al mundo espiritual de Satanás. Amén. Los demonios tienen acceso a tu vida, a tus hijos, y no es con buenas intenciones, porque el objetivo de Satanás y los demonios es matar, es robarte y es destruir, arruinar tu vida por completo. Hay que cerrar esa puerta. Hay que lo que tú tengas que no tenga nada que ver con Dios, cualquier símbolo de brujería o de esotería o de magia blanca, tiene que sacar eso de tu casa. Y lo que yo voy a compartir en este momento, brevemente, tiene un aval en eso, en lo que es la adoración, en lo que es la adoración a los ídolos, que nuestros padres, siendo personas buenas, recibieron esa transmisión diabólica de sus ancestros, motivado por la religión popular. Dios. Sin darse cuenta, ellos abrieron su casa a Satanás, que fue el hogar de mis padres. Mi papá y mi mamá tenían su casa, tenían un altar, varón, bien grande. Te puedo decir, un altar que cubría por lo menos un comedor Dios. bien grande. Un comedor. Tenían más de 60 cuadros. Dios mío. Escuche esto, mi gente. Esto está loco. Un comedor, varón. Dios El tamaño de una mío. mesa aproximadamente del tamaño de un comedor. Y eso eran velas van y velas vienen. Se apagaban velas en la mañana y se prendían velas en la noche. Y era ¿Y sucesivamente. ¿Y qué se le llevaba a ese altar? ¿Qué se le llevaba? Te llevaban refresco, se le llevaban palomitas. Mami decía, no, porque viene fulano, viene perencejo. Él me pidió un Dios refresco mío. rojo. Y te voy a decir una cosa, hay algo que el Espíritu Santo trajo a mi vida en este momento. Y es que Satanás es un imitador y tú tienes que Amén. saberlo. Amén. Mi padre, varón, le prendía vela en la mañana y vela en la noche. Dios. Porque el altar del diablo no podía estar apagado, pero ellos decían que era un altar de Dios. Pero eso está en la Biblia. Lo tenemos registrado en el libro de Levítico y en el Pentateuco, donde Dios le dice a Moisés, mi altar tiene que estar encendido en la mañana hasta la tarde y siempre tiene que estar encendido todo el día, en la mañana, en la noche, todo el día. Mi altar tiene que estar encendido. Continuamente. Satanás es un imitador. Satanás es un engañador. Y por cuanto la persona no conocen la palabra de Dios, pero sienten una necesidad profunda en su corazón de adorar, porque tú y yo fuimos creados para adorar, Satanás canaliza y redirige esa adoración a otras cosas que no tienen que ver con Dios. Y al único que nosotros tenemos que adorar es a Dios, no a ninguna imagen inanimada, no a ningún cuadro inanimado. Así es. Dios mío, varón. Entonces, tú viviste todo ese tiempo con altares en tu casa, tu padre haciendo eso. ¿Qué más sucedió? ¿Qué más aconteció? ¿Qué más tuviste? Porque estás rodeado de tantos espíritus, demonios, muchas cosas tú ves, aunque tú no eras cristiano. Cómo también ahora, cómo llegaste al evangelio, que todo eso lo vamos a ver en un par de minutos. Sigue, que esto está demasiado bueno. Había algo conmigo. Qué Por eso bien. te dije que me identifica con el libro de Jeremías, y específicamente en sus versículos 4 y 5, donde él dice que él desde el vientre ya me conocía. Wow. Desde que yo era niño, empecé a tener tratos con Jesús. Y Jesús se me aparecía en sueño. Pero así como se me aparece Jesús, también se me aparecía Satanás para atormentarme de una manera terrible. Era un demonio que tenía la piel como un murciélago. Dios mío. Y con unas uñas, varón, que te puedo decir tenían 1 metro de largo. Esas uñas.
Y él me agarraba por el cuello y me levantaba y me pegaba de la pared y me decía, te odio, maldito, te odio, maldito. Y yo decía, pero, o sea, yo no entendía. Eran unas pesadillas que eran cosas reales, porque yo lo sentía en mi propio cuerpo. Yo sentía hasta las marcas de las uñas de ese demonio. Yo lo sentía en mi propia alma, pero yo no entendía. Yo decía, pero ¿por qué a mí me pasa eso? Y yo se lo decía a mi mamá, pero ellos no, o sea, no entendían. Ellos creían todo que era brujería y te daban un baño y ya, y se te iba, aparentemente. Y yo tenía experiencia, tuve varias experiencias con el Señor Jesucristo, que Él se me aparecía y me agarraba de la mano, iba conmigo caminando. Y también tuve varias experiencias en las que mi alma salía del cuerpo, yo siendo un niño. Y eso pasaba en la hora de la madrugada. Wow. Y yo veía que siendo yo niño, ahí en mi casa, que cuando mi alma salía del cuerpo, yo no me quería ir. Yo sentía que yo estaba saliendo de mi cuerpo. Y sentía que yo iba a un lugar donde no correspondía. El punto era que yo luchaba con mi propio cuerpo. Pero terminaba saliendo de mi cuerpo. Dios. Y recuerdo que en una ocasión salí de mi cuerpo y fui llevado a un lugar alto, fui llevado a lo más alto. Sentí que salí de la tierra, salí de este mundo. Y llegué a un lugar donde vi muchísimas personas con vestiduras blancas. Dios. Y alguien me dijo, un personaje muy alto. Yo era un niño, varón. O sea, ni mis padres, yo les he contado esto. Y creo que a poco de mis hermanos. Dios mío. Y el personaje me dijo, ¿y qué tú haces aquí? No es tu tiempo. O sea, yo te puedo decir literalmente, yo morí. Pero como no se había cumplido el propósito de Dios, y yo era un niño, fui llevado al cielo por cuanto era un niño. Yo morí literalmente. Wow. Y el personaje me dijo, no es tu tiempo. Y ese personaje me empujó hacia abajo. Y yo veí que yo venía cayendo hacia un hoyo. Venía cayendo hacia un hoyo hacia abajo. Y cuando yo caí, literalmente, varón, al otro día yo no podía levantarme del dolor que tenía en la espalda. Wow, fue una visión poderosa. Prácticamente yo salí y mi alma salió del cuerpo. Y ya tú sabes, me desenvuelvo en ese ambiente. Voy creciendo en ese ambiente de brujerías, de fiestas, de palo. Y en ese ambiente. Pero hay algo que pasaba conmigo. Que era que mi corazón estaba inclinado no a esas cosas, sino a las cosas de Dios, que tienen que ver con Dios. Wow. Y en mi casa había una Biblia bien grande. Mis padres la tenían ahí en la mesa, así tirada como... cosa como que era un libro cualquiera. Sí, porque sí, mi papá no creía en la Biblia. Dios mío. Y iban personas en mi casa, en los campos, no sé si ustedes son de campo, no sé, pero claro. No sé si aquí en Santo Domingo pasaba, pero allá en mi campo pasaba que no habían agua, el agua potable no era muy común, no habían llave en todos los lugares. Claro. Estoy hablando de los años 90, 94, claro. 93, 94, por ahí. Había una sola llave en mi casa, nosotros estábamos en el centro del municipio, y habían pocas llaves. Eran privilegiados los lugares donde había una llave de agua para tomar agua potable. Y iban muchísimas personas a buscar agua a mi casa. Iban con cubetas, con galones, a buscar agua a mi casa. Y habían personas adultas que llegaban. Yo agarraba el libro, la Biblia, yo la agarraba en la mano. Pero me llamaba la atención ese libro. Esto tiene algo, me llama, como que me... Y yo le decía a las personas, por favor, léame ese libro. Dios. Y yo le decía a las personas que iban, y ellos me leían el libro. Y yo tenía... Y yo como que la palabra de Dios me llamaba la atención. Dios. Y fui creciendo y fui interesándome. A medida que fui creciendo, fui interesándome por la palabra de Dios. Recuerdo en una ocasión que una persona evangélica me invitó a un compartir de niños evangélicos. Y yo me cambié y mi mamá me cambió. Le dije, me van a llevar a un compartir de la iglesia. Mi mamá no sabía porque mi casa católico rajatabla. Fue por un compartir evangélico. Cuando me llevaron, que estaba allá, que me están dando el jugo. Una escuela bíblica. Una escuela bíblica. Sí. Y mi mamá y el viejo me mandó a buscar. Tráeme ese muchacho de ahí, esa gente son evangélicos. Yo no quiero saber de evangélicos. Y específicamente si son pentecostales, esa gente son del diablo, literalmente. Mi papá lo decía. Dios mío. Sí. Y mi madre me buscaron, me tomaron de la mano. Llevaron. Pero como yo tenía ese interés así por buscar de la cosa de Dios,
Yo empecé yo mismo a ir a la iglesia católica que quedaba cerca de mi casa. Y yo empecé a visitar la iglesia católica, a relacionarme en la iglesia católica. Y como yo vi que eso era de Dios, empecé a quedarme. Y después tomé la catequesis y tomé todo lo que le corresponde a un feligrés como católico. Y más uno que se interesa por su fe católica. Y yo fui creciendo en ese ámbito católico. Dios mío. Pero vuelvo y te digo, yo tenía curiosidad y tenía hambre de la palabra de Dios. Amén. Y yo puedo decirle que lo que me hacía lo que me hacía buscar de la palabra de Dios, era el mismo Espíritu de Dios que estaba encaminando mis pasos hacia su presencia. Porque no había ese mover de evangélicos predicando, eso de campaña, eso no, yo nunca llegué a ver eso. Creo que una sola vez, tenía yo 14 años, llegué a ver eso allá en mi pueblo. No había ese mover. Hoy sí hay un mover evangélico muy fuerte, ahí en San Juan de la Maguana. Hay muchas iglesias cristianas. Bendigo a los pastores, a los líderes de San Juan de la Maguana que se esfuerzan en medio de tanta opresión satánica, se esfuerzan por predicar el evangelio y por llevar a cabo la palabra de verdad para sacar de la confusión y de la idolatría a una población que está atada. Sí. Y en esa hambre de buscar de la palabra de Dios, recuerdo, yo tenía 12 años. Llegaron los Gedeones Internacionales. Yo estaba en 5º grado. Una institución que se llamaba los Gedeones Internacionales, no sé si existen todavía, y empezaron a dar Nuevo Testamento por las escuelas. Y a mí me regalaron un Nuevo Testamento. Yo tenía 12 años. Y a partir de ahí empezó a profundizarse aún más el interés por yo buscar de la palabra de Dios. Amén. Ese libro, yo empecé a leer los evangelios, los 4 evangelios. Empecé a familiarizarme con la persona de Jesús. Yo me entraba allá mismo, en la Biblia me entraba. Yo pasaba horas y horas leyendo los evangelios. Y déjame decirte, a ti que estás predicando la palabra de Dios, tú que estás sembrando, maestro de escuela dominical, persona que Dios te está motivando a dar escuela bíblica a los niños, a transmitir ese conocimiento a los niños. Aunque tú no estés viendo el resultado ahora, hay un resultado que se va a ver en un futuro. Amén. Porque por causa de ese Nuevo Testamento, estoy yo hoy aquí. Y yo conocí a Jesús leyendo el Nuevo Testamento. El de Reina Valera específicamente. Hay muchas personas que son estudiosos, que son teólogos. Yo soy teólogo por la misericordia de Dios. Que dicen que la Biblia Reina Valera está llena de errores, que 8 cuartos. La Biblia Reina Valera puede tener errores de escritura por la interpretación del escritor, que tradujo en el momento. Y como era en el siglo XV, tradujo conforme a lo que él podía entender del momento. No había carro en ese tiempo, había carreta. Su intelecto estaba adecuado a lo que él podía interpretar del momento y quiso transmitir el mensaje de la manera más llana posible, y puede que cometiera ciertos errores de escritura, pero no hay error de inspiración. No. ¿Por qué razón? Porque sigue siendo la misma palabra de Dios. Amén. Que se adecua a las necesidades del hombre hoy. Amén. Y a las problemáticas del hombre hoy. La mayor problemática que es el pecado. Reina Valera te dice lo que tiene que hacer en cuanto al pecado. Me lo dijo a mí. Y yo asumí que Dios me estaba hablando a través de esa palabra, porque no importa la versión de la Biblia, es la palabra misma de Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Es la palabra de muchísimos hombres que fueron inspirados por Dios y escribieron esa palabra de Dios. Así que, hombre de Dios, sigue predicando la palabra de Dios. Sigue motivando, no te detengas por nada en la vida, por más prueba, por más lucha que tú veas, por más situación que tú veas, por más que te apedren, por más que tú veas que no crean en ti. No importa que la población sea musulmana, no importa que la población sea idólatra, que sea católica, que sea indígena. Lleva la palabra de Dios, porque esa es nuestra encomienda. Amén. Llevar la palabra de Dios. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios quien va a germinar la semilla por esa palabra de Dios que tú lleves, aunque te rechacen, hombre de Dios. Amén. Tienes que seguir llevando la palabra de Dios. Yo lo creo así, es así, mi hermano. Es que hay muchos que son un fruto de una escuela bíblica. Yo soy un fruto de una escuela bíblica, porque a mí me predicaban el evangelio cuando pequeño y en mí había esa necesidad de buscar a Dios. Aunque mi familia era católica y creía en el catolicismo,
de la que me crió, que me cuidaba, ella me llevaba a la escuela bíblica, me llevaba a la iglesia y me llevaban a la escuela bíblica, y ahí eso se me fue quedando siempre. Y hoy, en el día de hoy, soy un evangélico, vamos a decir, predicador. Es decir, que la escuela bíblica tiene sus frutos. Continúa, mi hermana. Está poderoso. Yo en ese ambiente de brujería, como decía ahorita, Dios mío. mis padres, luego del centro de la ciudad, nos movimos un poquito más para arriba. Mi papá decidió vender el terreno por algunas situaciones de precariedad económica. Él hipotecó la casa, la perdió, y eso hizo que nos mudáramos a un lugar más para arriba, menos urbanizado, unos terrenos nuevos, que habían nuevas construcciones, y él aprovechó y compró ahí y construyó en ese lugar. En ese lugar ya, luego que nos mudamos, aproximadamente unos 7 meses después de mudarnos, 31 de octubre del año 1996, exactamente, lo que la gente allá en el campo le decían el Día de Todos los Santos, pero internacionalmente se conoce como el Día de Halloween. Es el día donde se mueve la mayor cantidad de espíritus demoníacos en el mundo espiritual. Dios mío. Ese día, mis hermanos son testigos. Mi madre es testigo también. Yo tengo 8 hermanos. Gracias a la misericordia de Dios, Dios escogió mi familia por su infinita misericordia. Wow. Y porque ya varios le estamos sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Sí. Qué bendición. 31 de octubre eran aproximadamente las 11 de la mañana. Dios. Yo caí muerto en los brazos de mi padre. Dios mío. Yo solamente recuerdo la palabra que yo dije: yo no quiero morir. Yo no me quiero morir. Porque había una agonía en mi alma. Porque ya yo no era un niño. Ya yo tenía 12 años. Ya había pecado en mí. Claro. A la edad a esa edad, ya yo Conoció el bien y el mal. Yo conocí el bien y el mal, y ya yo conocía la calle un poco. Wow. Ya yo era hombre, o sea, en sentido sexualmente hablando. Wow. Dios mío. Y ya yo, o sea, ya había culpa en mí. Y inmediatamente yo caí en los brazos de mi padre, que yo muero. Yo inmediatamente me cubrió una nube de tinieblas, de oscuridad. Eso fue un lapso de segundo. No te voy a decir que yo vi nada, que yo vi el infierno, ni vi el diablo, yo no vi nada de eso. Ahora sí te voy a decir lo que yo vi. ¿Qué viste, mi hermano? Yo vi un sol detrás de mi casa. Te estoy diciendo en mi lenguaje de niño. Mi padre me preguntó, una vez que yo desperté, de nuevo, porque él me hizo una oración. Yo creí que yo hubiese resucitado por la oración que él me hizo. Ignorancia, al fin. Mi madre también lo creyó, también lo creyó él, por cuanto era brujo también, practicaba brujería. Wow, Dios mío. Él no era un brujo así de nivel, No, pero él no era brujo de oficio. No, pero muchas personas podía practicar. desconocen un nivel de brujería que él tenía, que me lo estaba transmitiendo a mí también. Dios mío. Y príncipe, ¿Viste un sol, mi hermano? yo vi el sol gigante detrás, vi el sol, y él me preguntó, ¿qué viste? Vi el sol detrás de mi casa, gigante. Y dijo, ok, dijo él, ya, ok. ¿Qué sucede? Que 10 años después, yo recibo a Cristo y me encuentro con lo que es mi mentor, el pastor licenciado Blas Robert Peralta. Y él me dice, entrando yo por su puerta, voy a saludarlo, y me dice, así me dice el Espíritu Santo. Dios. Hace 10 años el infierno estaba abierto esperando tu alma. Y yo caí de rodillas en el piso y empecé a llorar. Porque me acordé de aquel día. Dios. Que fue ese día que yo iba a morir. El infierno estaba abierto para mí. Joven, adolescente que me estás escuchando, yo tenía 12 años y ya el infierno me estaba esperando. Joven que me estás escuchando, el infierno es real. Dios. Así como Dios es real, también el infierno es real. Tú que dices, yo no hago nada, yo solamente soy estudiante. Tú eres estudiante, pero te escapas con la vecina Dios. para la azotea. Padre. Espera que la madre se vaya y tú entras a su habitación y tienes sexo con ella.
Wow. Tú que dices que yo soy adolescente, que yo soy una persona buena, no hago mal a nadie, pero tú ves pornografía. Ay, ay, ay. Tú fumas juca. ¿Cómo así juca, varón? ¿Qué puede hacerme la juca? La juca es pecado. La juca es pecado. ¿Por qué razón? Porque la juca está dañando el templo de Dios, que es tu cuerpo. Así Ese es. cuerpo que tú tienes no te pertenece. Aunque la ideología de género dice que sí. Pero dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y si tú lo estás dañando, dice la Biblia también que el que destruya el cuerpo, que es el templo, también será destruido. Amén. Tú que dices, yo no hago nada, yo soy una persona buena, que eres un joven adolescente, tienes 10, tienes 12 años, 15, 14, que dices que no haces nada, que solamente eres estudiante, pero te gusta el chisme, te gusta el crear caos en el grupo, te gustan los problemas y tú disfrutas los problemas en tu corazón, te ríes cuando se crea una situación de problema entre sus amigos. Tú estás expuesta al infierno, joven, tú estás expuesto al infierno. Todo aquel que ya tiene un grado de conocimiento de lo que es el bien y el mal, pero se hace ignorante ante el amor del Padre que se ofrece, que es ofrecido a través de su Hijo Jesucristo, está expuesto al infierno. Porque el que rechaza al Hijo, el que recibe al Hijo, recibirá la vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, está rechazando la vida y está abrazando el pecado y por ende las tinieblas de este mundo y le está dando la espalda a su Señor y a su Creador. Dios mío, así es. Amado, Dios de gloria. Yo estoy impactado, hermano. Yo no sé usted. Entonces tú resucitaste de ahí. ¿Qué pasó? Porque queremos seguir escuchando. Esto está demasiado fuerte. Sí. Amén. El pastor me ministra. Yo caí de rodillas. Año 2006, noviembre, enero del 2007. Conocí exactamente al pastor Blas Robert Peralta, el licenciado Blas Robert Peralta, quien vuelvo y repito, se convirtió a partir de ahí en mi mentor. Él me ministra, recordé esa parte, ese episodio. Y ya inmediatamente el Señor me ministró y me dijo, ese día, lo que tú viste detrás de tu casa, no fue al sol, tú me viste a mí, yo soy Jesús. Confirmando lo que dice en el libro de Apocalipsis, que su rostro es tan, lo que dice Juan, que su rostro es tan resplandeciente, que él es como el rostro del sol. Juan no podía ver su rostro de tan resplandeciente que era. Y él me llevó a ese texto bíblico y me dijo, yo mismo, Jesús, intercedí por ti, peleé, intercedí te arrebaté tu alma de mano de la muerte. El Señor empezó a ministrar en mi vida de esa manera. Yo he escuchado personas decir, yo tuve suerte, yo fui un salami, le dieron 2 balazos al lado mío y a mí ni me miraron. Tuve un accidente, se me rompieron los 2 brazos, se me rompieron las piernas y mi cabeza no fue tocada, porque el doctor dijo que un solo golpe en mi cabeza pudo haber complicado las cosas y pude hasta haber muerto. Y dice, yo fui un salami. Déjame decirte, tú que me estás escuchando, tú no fuiste un salami. No. Tú no tuviste suerte. Así es. Dios preservó tu vida ese día. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un propósito diseñado para contigo. Amén. Y tú tienes que valorar eso. Así Tú que es. me escuchas, tienes que valorar que Dios preservó la vida ese día. Dios me preservó la vida ese día, hermano. Dios. Para que yo hoy estuviera contando aquí esto. Y estuviera hablando de las maravillas que Él empezó a hacer conmigo a partir de ese día. Porque a partir de ese día hubo un mayor acercamiento con Dios. Pero las cosas no terminan ahí. A partir de esos 12 años, como el enemigo, porque Satanás siempre va a tratar de detener lo que Dios quiere contigo. Amén. Y él de una u otra forma va a querer atacarte. Él no se va a detener. Después de esa situación, después de eso, yo empecé a experimentar lo que fue la depresión. De la nada, sí. Mi madre empezó a enfermarse, se enfermó mucho. Mi mamá perdió un parto, duró mucho tiempo en el hospital. Entonces eso fue creando en mí como una tristeza profunda y esa depresión se fue ampliando. Se fue ampliando esa tristeza profunda, se fue ampliando. Y este sentimiento de tristeza profunda
Yo digo, ¿por qué es esto? O sea, yo como joven adolescente, yo no sabía realmente que era esto. Y pasaron los años. Recuerdo que yo tenía 16 años. Y yo estaba aquí en Santo Domingo, donde mi tía, primera vez que vine a Santo Domingo, en el año 2000. Tenía ya 16 años. Wow. En el 27 de febrero. Recuerdo que una tarde yo estaba, esa tristeza me invadió. Y me estaba en la escalera de mi tía. Yo dije, esta tristeza. Y yo digo, yo no aguanto esto. El mundo, la vida no tiene sentido. Yo no sé por qué yo me siento así. O sea, ¿por qué? Yo decía, o sea. Y yo tenía un gilet en mis manos. Y yo iba a usar ese gilet para cortarme la garganta. Wow. Dios mío. Dios mío. Padre celestial. Y hubo una voz del cielo. La voz de Dios, podría decir, que me habló. Porque, varón, es increíble. O sea, yo tenía una relación. Es increíble, hermano. Porque, Santo o sea, Dios me hablaba en sueño. Yo estaba profundamente familiarizado con el estudio de la Biblia. Con la lectura de la Biblia. Y aún estaba bajo una depresión terrible. Dios. Y tuve intentos de suicidio. Teniendo cierto conocimiento de Dios. Y tuvo que intervenir el Espíritu Santo. Y me dijo, recuerda que los suicidas no entrarán al cielo. Wow. Esa voz potente me habló. Y yo tiré la giré al sol y dije, Señor, perdóname. Y yo, aunque no entendía, pero yo seguía profundizando mi búsqueda más con Dios. Y aunque yo era católico, la tristeza y el dolor y las situaciones y las circunstancias en las que yo pasaba, en vez de motivarme a otras cosas, lo que me motivaban era a buscar a Dios, a buscar su palabra. Pero pasaba algo conmigo, que era que yo quería. Yo le decía a Dios, por favor, sáname de esto. ¿Qué es esto? Quítame esto. Había algo que era que yo quería el favor de Dios, pero yo no quería arrepentirme de mis pecados, porque yo sabía que yo estaba en pecado. Y Dios me aliviaba por un tiempo, pero yo seguía en mis delitos y pecados. Vengan menores, menores vengan, menores van. Porque yo era, aunque era un muchacho de esa edad, mi vida como hombre promiscua estaba muy activa. Mis sentidos se abrieron se despertaron antes de tiempo a eso, a la parte sexual. Por algo que hicieron mis hermanos cuando yo era niño, que era que ellos metían mujeres a la casa cuando el viejo no estaba. Ellos metían mujeres, entonces yo de niño veía eso. Padre que me escucha, persona adulta que me escucha, tienes que tenerte mucho cuidado con lo que tú haces delante de los niños, porque ellos van a absorber eso como que es algo normal. Y yo absorbía eso, hermano, como que eso era algo normal. Y yo fui creciendo con eso. Y por eso mi inocencia fue interrumpida. Y fui creciendo, para mí eso era algo normal. ¿Y qué pasa? Que mientras más yo buscaba menores, y mientras más yo buscaba saciar mi vida y saciar ese vacío con jóvenes, con muchachas, yo sentía experimentaba una tristeza más profunda todavía. Yo decía, pero ¿por qué? Pero yo acabo de venir del party, acabo de salir del baile, del cumpleaños, y estábamos bailando y gozando y todo. Dios mío, yo llegaba a mi casa y me encerraba en la habitación a llorar. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me invade esta tristeza si acabo de venir de una fiesta? Yo no entendía, hermano. Yo no entendía. Hasta que yo conocí a Cristo. Y empecé a entender que esa situación se daba porque yo buscaba solucionar mis problemas con la receta equivocada. Y era que yo buscaba felicidad, pero era con pecado. Y el problema mío no era un problema de que me hiciera falta algo material. Era que me hacía falta Dios en mi vida. Y mientras más yo pecaba, el príncipe, mientras más yo pecaba, Dios mío, yo me sentía más triste y más triste. Hasta que yo
logré conocer las escrituras, cuando logré conocer a Dios, Dios me hizo entender, mira, por qué tú te sentías triste cada vez que tú pecabas. Inclusive, di ese testimonio delante de una persona que estaba depresiva y que él no sabía por qué estaba así. Y esa persona logró entender por qué su depresión también. Después, por detrás, él fue donde el pastor. Recuerdo que fue una tarde, una célula que tuvimos, se trató el tema de la depresión. Y Dios ahí trató a profundidad cuál era mi problema. Y él me decía, el problema es que mientras más tú pecas, más te alejas de tu Señor. Y la felicidad del hombre depende de su cercanía con Dios. Entonces, mientras más yo pecaba, más me alejaba de Dios, más infelicidad invadía mi alma, porque estaba lejos de mi Señor. Estaba lejos de la fuente de la felicidad, que es Dios. Así es. De la fuente de la paz, que es Dios. Así es. A veces nosotros queremos ahogar nuestras penas, hablando de las personas que aún no han conocido a Cristo, con alcohol, con mujeres, con drogas. Y todas esas cosas lo que hacen es alejarte de tu Señor. Así es. Y tu felicidad, Así es. al igual como Dios me lo hizo entender a mí, depende de estar cerca con tu Señor y con tu Creador. Alaba, Dios mío. Es la que Dios nos ha impactado en el día de hoy. Este testimonio de este adolescente, este joven, de cómo el Señor lo impactó a temprana edad. Yo sé que Dios va a cautivar tu vida. En el día de hoy Dios va a tocar algo de tus sentimientos y entenderás que necesitas del Señor. Mi hermano, yo sé que el tiempo siempre nos traiciona. Yo sé que hay mucho más, demasiado, hermano. Hay que sacarle segunda parte. Sí, yo Vaya creo que escribiendo sí. ahí segunda parte. sacarle, Escríbalo ahí, segunda parte. Esto está loquísimo, hermano. Yo estoy escuchando y estoy impactado. Yo no sé usted, pero si yo fuera usted y no soy cristiano, yo hace tiempo, hace rato que me hubiese convertido. Mi hermano, para terminar, me gustaría que nos contara un poco de cómo llegaste al Evangelio y ahí entonces orara por las personas que están ahí escuchando tu testimonio. Yo llegué al Evangelio a medida que mi situación se agravaba. El Espíritu Santo usó esa situación para él llevarme a su presencia. Dios mío. Porque mientras más se agravaba mi situación de depresión, yo procuraba de decirle, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, ayúdame. Porque hay una etapa de la depresión que yo llegué que no hay tiempo para contarla. Dios. Yo no terminé mi testimonio, o sea, no da tiempo. Estoy diciendo segunda parte. Amén. Y yo empecé a clamar, Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto, por favor. Entonces, recuerdo que una noche, era un sábado en la noche, el Señor me dijo, ¿tú quieres que yo te saque de esto, literalmente? Porque, o sea, ya por haberse acercado a Dios y Él se acercará a ti. Si tú te acercas de corazón de verdad, Dios se va a acercar a ti. Amén. Y como yo empecé a acercarme con corazón abierto, inclusive siendo yo impío, ayunaba. Porque yo quería esa cercanía con Dios. Amén. Y oraba bastante. Entonces Dios se acercó a mi vida y me dijo, ¿tú quieres que yo te ayude? Tú necesitas arrepentirte y convertirte. Y yo dije, ahora sí, me estoy volviendo loco. Dios mío. Y yo me tapé los oídos y me mordí la lengua porque creí que eran mis propias emociones, mi propia situación que estaba hablando a mi vida. Y era el Espíritu Santo. Y me dijo, tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. ¿Cómo yo supe que era él ya? Porque mi corazón empezó a latir de una forma acelerada, fuera de lo normal. Sábado eran las 8 de la noche. Y yo estaba en la cama y el Señor empezó a hablarme así. Yo estaba en la cama. ¿Sabes por qué yo estaba en la cama? ¿Por qué? Porque yo rechacé una invitación que me hicieron a la iglesia, que me hizo un amigo. Y cuando yo me paré en la puerta, yo no pude entrar. Habían legiones de demonios diciéndome, ¿qué tú vas a hacer? No lo hagas. En mis oídos, zumbándome, diciéndome, no lo hagas, no lo hagas. Porque, y yo, varón, yo no pude entrar a la puerta. Mío. Mira, hermano que me escucha, pastor, diácono, ministro. Cuando tú invites a una persona a la iglesia y esa persona llegue a la puerta, procura que si él llega a la puerta de la iglesia, agárralo de la mano y éntralo. Porque es probable que si no hay alguien ahí para entrarlo, esa persona se devuelva, como lo hice yo ese día. Y yo me fui a en mi casa, el Espíritu Santo, porque cuando Dios dijo que voy para ti, es para ti. El Espíritu Santo vio, y como yo le pedí ayuda, él fue mi socorro. Dios mío. Y él me dijo lo que yo tenía que hacer.
como un doctor le dice, ¿usted se quiere sanar? Amén. Usted tiene que hacer esto. Tiene que tomarse este medicamento. ¿Usted quiere rebajar? Tiene que hacer ejercicio. O sea, Dios, tú dices, Señor, sáname. Tú tienes que hacer lo que Jesús te dice. Porque el problema mío tal vez no era una enfermedad física. Aunque estaba enfermo físicamente. Ese es otro testimonio. Yo estaba enfermo con varias enfermedades en mi cuerpo. Y el problema mío era una enfermedad del alma. ¿Y quién puede sanarte el alma si no solamente el creador del alma? Amén. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, es porque hay un problema en tu alma. Amén. Tú necesitas que el creador de tu alma, Yeshua Yamashia, venga en tu socorro. Jesús es el único que puede sacarte de la depresión y de la ansiedad, porque es un problema del alma. Y solamente el dueño del alma puede reparar esa situación en tu vida. Tú que estás depresivo y que me estás escuchando, tienes que decirle que sí al Espíritu Santo, que ya varias veces te ha visitado y tú le has cerrado la puerta, que ya varias veces Él te ha hablado a través de una hermana, a través de la radio, a través de este canal te está hablando ahora mismo. Tú necesitas dejar que Jesús entre en tu vida para que arregle ese problema, que es un problema de tu alma por causa del pecado. La depresión no tiene cura. Las pastillas que te dan para dormir no van a curar la depresión, van a agravar el problema. Así es. Y ya para concluir, yo tenía en ese pleito, hay personas que me escuchan y dicen que, o sea, a veces personas que ni me creen lo que yo digo, pero las personas que sí me conocen saben que yo soy una persona que yo era muy activa. Yo no perdí el tiempo, yo dormía poco, le decía a mi hermano ahorita. Y yo estaba estudiando música en Bellas Artes. Y yo empecé a componer música desde que tenía 14 años. Era como una forma de desahogarme. Yo escribía canciones, principalmente en el género bachata, porque esa era la música del momento. Y escribía, desahogaba mis penas ahí con canciones. Y yo legalicé, ya a mis 16 años, legalicé una producción de 13 temas. Wow. Ya para ese tiempo. Y yo tenía en proyecto el incursionar en mi música no cristiana. Porque el diablo sabía que yo iba a incursionar en la música cristiana. Porque Satanás sabía que yo iba a ministrar a través de la música como lo estoy haciendo hoy en día. Satanás lo sabía. Y él quería anteponerse porque él es un imitador. Él quería tomar un atajo. Y él quería presentarme un espejismo de engaño. Pero yo fui escogido por Dios. Tú que me estás escuchando también. Al igual que el profeta Jeremías, Dios también te escogió. Claro. Y Él te llamó y te ha dado como profeta, como portavoz de su palabra en estos últimos tiempos, en estos tiempos de caos, en estos tiempos de confusión. Y yo hablaba ya sin ser cristiano, hablaba como un predicador. La gente me decía, Banca, pues tú eres evangélico. Y yo decía, no, yo no soy evangélico. Yo decía, ¿por qué me pregunta esto? Y yo lo que soy un desacatado. Wow. Yo decía, para mí era algo extraño, algo como, pues, o sea, ¿por qué me pregunta? Evangélicos me preguntaban que si yo era evangélico. Yo decía, qué extraño, o sea, me lo encontraba hasta extraño. Y Dios trató conmigo fuertemente, yo con una producción legalizada, que ya lo que quiero es incursionar en mi proyecto de música, para cortar. Sábado en la noche el Señor trató conmigo, empezó a tratar conmigo, yo no dormí esa noche. Me tiré de rodillas frente a mi cama y le dije, Señor, si ser evangélico es tu camino, yo quiero que seas tú quien me lleve, que me guíe. ¿Por qué dije ser evangélico? Porque recuérdate que yo era un líder de la iglesia católica. Yo dirigía yo dirigía a 50 jóvenes en la iglesia católica. Wow. Yo le daba clases todos los sábados, lo que se le dice grupo de jóvenes. Si hay alguna persona católica que me esté escuchando, él sabe lo que es un grupo de jóvenes. Yo le daba para ese tiempo a más de 50 jóvenes lo que era el grupo de jóvenes. El diablo no estaba fácil conmigo, porque el diablo quería distorsionarme todo el sentido. El diablo pudo percibir que yo iba a ser un predicador, una persona en el futuro, una persona dada a Dios y a su propósito. Y él quería atraparme, envolverme en un círculo religioso y de falsedad y de idolatría. Eso era su propósito, esos eran sus planes. Pero los planes de Dios siempre van a prevalecer por encima de los planes de Satanás. Y esa noche al otro día,
pasó el domingo. O el lunes amanecí en el aire. Amanecí extraño. Yo digo, me siento como que estoy flotando. Porque era que ya yo le había dado mi corazón a Cristo sin darme cuenta. Wow. Y ya el Espíritu Santo estaba haciendo un cambio interno dentro de mí. Y el lunes me siento extraño. Y el Señor me dice, recuérdate que tienes que ir a convertirte. Wow. Recuerdo que yo estaba lavando una ropa ese día. Ese día no trabajé, estaba lavando una ropa. Y mientras estoy lavando mi ropa y tendiéndola en el cornel, estoy hablando con Dios como si estuviera hablando con ustedes aquí. O sea, algo como de loco, porque, o sea, yo apenas estoy y ya el Espíritu Santo está conmigo ahí y está hablando y me siento en una piedra, varón, debajo de una mata. Y me dice el Espíritu Santo, recuerda que tienes que convertirte. Y yo, wow, ¿y ahora qué hago con toda esta música que yo tengo? ¿Qué hago con toda esta música? Y me dice el Espíritu Santo, escribe para mí. Y yo dije, ok, Espíritu Santo, está bien, me voy a convertir ya. Me bañé, me cambié. Y me fui para donde una persona que tenía bastante tiempo, sabido de mi problema de depresión, que era muy grave. Me estaba quedando loco ya. Yo escuchaba voces. De mis propios pies yo me caía porque mi médula ósea no se conectaba como con mis músculos. Y yo estaba perdiendo destreza. Mis padres nunca supieron eso. Dios. Yo nunca le he contado eso a mis padres. Dios mío. O a mi madre. Mi padre ya murió. Él nunca supo eso. Mi padre nunca supo eso. Eso era un problema mío que yo tenía. Ellos no sabían por lo que yo estaba pasando. Ellos siempre creían que era brujería. Que era una brujería. Ellos creían. Y fui y cuando llegué donde la persona, que es mi amigo Jorge Rivera, quien fue mi primer guía, mi discipulador fue él, que estudiamos música juntos en Bellas Artes. Que un gran guitarrista, un gran pianista, un hombre de Dios tremendo. Yo llegué y inmediatamente llegué, que lo vi a él, empecé a llorar. Y le dije, Jorge, el Espíritu Santo de Dios está conmigo. O sea, son cosas que... Porque ¿qué conocía yo del Espíritu Santo? O sea, realmente creo que el mismo Dios estaba hablando por mi boca. Y me invadió la presencia del Espíritu Santo y empecé a llorar. Wow. Y me empezaron unos temblores ahí, algo muy fuerte. Y ahí te convertiste. Sí, ahí acepté al Señor. O sea, de la manera que... A partir de ese día, mi vida cambió de una forma extraordinaria. Creo que, si Dios lo permite, en la segunda parte ya seguiremos contando. ¿Sí? Claro que sí, claro que sí. Impactante, hermano, impactante. El Señor ha sido más que bueno. Que Dios Todopoderoso te bendiga. Este testimonio, hermano, yo sé que ha sido de mucha bendición para muchos que están ahí conectados. Así que, por favor, suscríbete, comparte este video. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¿Cómo te pueden buscar, mi hermano, en las redes sociales? Tony Romero, estoy en YouTube como Tony Romero. Instagram como Tony rayita 86. Amén, amén, sí. amén. Entonces queda aquí, hermano. Segunda parte viene. Así que escríbalo ahí. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye, bye. Amén. Shalom.